restablecieran sus vínculos diplomáticos. El 20 de julio de 2015 marcó un hito fundamental en la historia con la reapertura de embajadas en La Habana y Washington. Precisamente ese día, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla anunció que se iniciaba el proceso para la normalización de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Recordemos cómo avisoraba ese camino el jefe de la diplomacia de la isla. Con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la reapertura de embajadas, culmina hoy una primera etapa del diálogo bilateral y se abre paso al complejo y seguramente largo proceso hacia la normalización de las relaciones bilaterales. Es grande el desafío porque nunca ha habido relaciones normales entre los Estados Unidos de América y Cuba, pese a un siglo y medio de intensos y enriquecedores vínculos entre los pueblos. Cito la historia para afirmar que hoy se abre la oportunidad de empezar a trabajar para fundar unas relaciones bilaterales nuevas y distintas a todo lo anterior. Para ello, el gobierno cubano compromete toda su voluntad. Un análisis de ese primer año del proceso de normalización de relaciones lo tendremos aquí en nuestro estudio. Desde el 20 de julio de 2015 hasta la fecha ha habido varios acuerdos entre ambos países, como reanudar el transporte aéreo, el correo postal y por primera vez un memorando de entendimiento para la cooperación en la esfera de la salud. Y hasta en La Habana se recibió por vez primera en casi 90 años a un presidente estadounidense. Para entender estos hechos y sus contextos, hemos invitado a nuestro estudio al diplomático y analista político Carlos Alzugaray. Bienvenido a Cuba Noticias, resumen semanal. Muchas gracias, un placer estar aquí contigo, Pauli. Doctor, ¿cuáles han sido en este año los principales acuerdos o desacuerdos entre Washington y La Habana? Bueno, obviamente hay desacuerdos muy importantes y muy grandes. Hay un tema particularmente muy difícil, que es el de la base naval de Guantánamo. Las posiciones son totalmente encontradas. Sin embargo, hay temas en los cuales hay determinado acuerdo. Por ejemplo, en el bloqueo no hay duda de que ambos gobiernos consideran, por distintas razones, cada cual por distintas razones, que el bloqueo hay que eliminarlo. Para Cuba esto es fundamental. Cuba insiste en que esta es una cuestión fundamental. Estados Unidos tiene el problema de que para levantar el bloqueo tiene que haber una decisión del Congreso. Pero mientras tanto el presidente puede abrirle huecos al bloqueo. La táctica del presidente es decirlo, abrirle huecos para que por ese hueco empiecen a entrar las cosas y como en una presa se empieza a abrir ese proceso. Eso ha sido muy lento. El gobierno cubano piensa que Estados Unidos, yo comparto ese criterio, que Estados Unidos puede hacer un poco más. Claro, tener en cuenta que estamos en un año electoral en Estados Unidos y eso puede tener alguna consecuencia. Ahora, yo creo que la estrategia fundamental de ambos gobiernos es coincidente, es decir, llegar a una serie de acuerdos en todo aquello que se puede llegar a acuerdos. Tú señalaste varios. Se dice que es muy importante el acuerdo de transporte aéreo, que ya se iniciarán los vuelos regulares, a pesar de un pequeño ruido que hay en este momento, pero se va a superar. Y eso puede conducir a lo más importante, que es a seguir ampliando la eliminación del bloqueo. Yo he dicho que el bloqueo es el elefante dentro del cuarto que impide avanzar. El elefante ha empezado a salir, la trompa empezó a salir del cuarto, pero todavía está ahí. El bloqueo, el elefante está todavía ahí pidiendo desarrollar. Sin embargo, en temas diplomáticos, en temas medioambientales, en temas de seguridad, en temas de salud, se ha avanzado y se ha avanzado bastante. En fin, lo que se quiere es llegar a acuerdos que sean irreversibles para que esos acuerdos establezcan una base sólida de cooperación, con lo cual se pueda ir expandiendo la cooperación y poco a poco eliminando los desacuerdos. Doctor, se ha hablado mucho de que ha habido muchos cambios, que ha hecho mucho la parte estadounidense y no así la cubana. ¿Qué opinión le merece esto? Eso es falso, eso es falso. Y te explico por qué. Estados Unidos, es decir, la situación de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos es una situación que está provocada fundamentalmente por acciones unilaterales norteamericanas no provocadas por la parte cubana, como es el bloqueo, como es la ley de ajuste cubano, como son las políticas subversivas. Todo eso han sido decisiones que tomó el gobierno norteamericano, y el gobierno norteamericano hoy se ha dado cuenta que esa es una política fracasada,
que le causa perjuicios y por tanto la viene eliminando. Se olvida que en la década de los 80 Estados Unidos exigía a Cuba 3 condiciones: cese de la alianza con la Unión Soviética, retirada de las tropas de África y cese de la ayuda a los movimientos revolucionarios en Centroamérica. Bueno, de hecho todo eso pasó a segundo plano en la década de los 90. En la década de los 90 la Unión Soviética desapareció, las tropas cubanas regresaron, Cuba terminó su ayuda material a los movimientos revolucionarios de América Latina, no su solidaridad. Y sin embargo, Estados Unidos no respondió a esos pasos cubanos o pasos que se dieron con medidas de reciprocidad. ¿Qué fue lo que pasó? Aumentó el bloqueo, la ley Torricelli, la ley Helms-Burton, la creación de una comisión para tumbar al gobierno cubano, la designación en el Departamento de Estado de un coordinador de las acciones contra Cuba. Es decir, que Cuba ya hizo lo que está dado por hacer y ahora le toca a Estados Unidos hacer lo que tiene que hacer. Profesor Alzugaray, le propongo hacer entonces un paréntesis en la conversación para retomar otras informaciones y, por supuesto, continuar conversando de este importante tema. ¿Acepta la propuesta? Sí, mucho gusto. Vamos entonces, en próximos minutos, volvemos nuevamente al análisis y nos vamos ahora con otras informaciones que también fueron noticias esta semana en Cuba. El vicepresidente de los Consejos de Estados y de Ministros de Cuba, José Ramón Machado Ventura, envió esta semana un mensaje de condolencia al gobierno y pueblo francés y en particular a los familiares de las víctimas por los actos terroristas ocurridos recientemente en la ciudad de Niza, que provocó la muerte y heridas a numerosas personas. Durante la firma del libro de condolencias expuesto en la residencia del embajador francés en La Habana, Machado Ventura ratificó el total repudio de Cuba a estos hechos y afirmó que se debe luchar contra esos crímenes en todas sus manifestaciones. El vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrizas Ruiz, recibió esta semana al viceministro parlamentario de Asuntos Exteriores de Japón, Hitoshi Kikawada, quien realizó una visita oficial a Cuba. Durante el encuentro, Cabrizas y el vicecanciller de Japón constataron el desarrollo ascendente de las relaciones bilaterales, al tiempo que ratificaron la voluntad de seguir fomentando los intercambios en áreas de interés común. Por 26ª ocasión, la caravana de Pastores por la Paz llegó a la mayor de las Antillas. Más de 40 activistas estadounidenses componen en esta ocasión el grupo que promueve la solidaridad con el pueblo cubano. La directora ejecutiva de Pastores por la Paz, Gay Walker, hija del fallecido pastor Lucius Walker, fundador de la caravana en 1992, confirmó que llegan a La Habana con un cargamento de medicamentos, luego de realizar una labor de concientización en diversas comunidades sobre los efectos del bloqueo. Los Pastores por la Paz han promovido entre los jóvenes estudiantes de Estados Unidos la posibilidad de estudiar en la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba. Esta semana tuvo lugar en el Hotel Nacional de La Habana un foro sobre temas bancarios, organizado por la Asociación Internacional de Banqueros de Florida y el Banco Central de Cuba, el primero de su tipo en más de 5 décadas, en el que participaron representantes de bancos cubanos, estadounidenses y de terceros países. Durante el encuentro, los representantes de Estados Unidos explicaron el marco regulatorio actual que afecta a las transacciones bancarias y financieras con Cuba. Además, ejecutivos de bancos de terceros países que mantienen relaciones con la mayor de las Antillas se refirieron a sus experiencias positivas y profesionales con sus homólogos en la isla. El primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llevó esta semana al pueblo y a las autoridades de Nicaragua el saludo fraternal y la calurosa felicitación de Cuba, contenidos también en la carta enviada por el presidente Raúl Castro Ruz por el aniversario 37 de la Revolución Sandinista. En una repleta Plaza La Fe en Managua, Díaz-Canel leyó la misiva enviada por el general de ejército a Daniel Ortega, en la que a nombre suyo, de Fidel y del pueblo cubano, Raúl destacó los logros económicos, políticos y sociales de Nicaragua y reiteró el apoyo
incondicional de la Revolución cubana. La carta de Raúl también refirió la lucha de los revolucionarios nicaragüenses frente a la contrarrevolución interna y el imperialismo, que no han podido impedir que Nicaragua sea una nación independiente, soberana, pacífica y democrática, de hombres y mujeres libres, con la cual Cuba ha forjado lazos de hermandad, solidaridad y colaboración indestructibles. En su discurso ante el presidente Daniel Ortega y los también mandatarios Nicolás Maduro de Venezuela y Salvador Sánchez Serén de El Salvador, Díaz-Canel comentó la unidad de Cuba a esta celebración. Ante la situación desestabilizadora que en los últimos meses ha aquejado a Venezuela, Cuba reitera la más firme solidaridad con el pueblo y legítimo gobierno del presidente Nicolás Maduro. Así nos comenta de forma gráfica Dan Iglesias. El habitual apoyo solidario de la mayor de las Antillas a la patria de Hugo Chávez se hizo más intenso cuando el mes pasado el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, intentó que los países de la región le aplicaran a Venezuela la llamada Carta Democrática, un documento que implica el aislamiento diplomático y sanciones comerciales por parte del sistema interamericano para aquellas naciones que violen derechos humanos o quiebren su orden institucional. A partir de la firma del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela hace 16 años por Fidel Castro y Hugo Chávez, miles de colaboradores cubanos contribuyen al desarrollo de la Revolución Bolivariana. El juicio a los asaltantes al cuartel Moncada ha sido valorado históricamente como la causa más trascendental de la época republicana. El siguiente reportaje nos acerca a los detalles jurídicos de estos acontecimientos. José Manuel Liranza, un apasionado de la historia, desempolva los detalles jurídicos de la causa 37 de 1953 del Tribunal de Urgencia de Santiago de Cuba. El Código de Defensa Social de la época establecía como delito la conspiración contra la estabilidad de la nación, ¿verdad? Contra la estabilidad de la nación, pero es que no, la nación no tenía estabilidad porque estaba la nación, pero había un Estado que era de facto, y entonces autorizaba al cubano, ¿sí? De hecho, la Constitución de la República y el Código de Defensa Social, pues autoriza a los ciudadanos de la República a luchar contra ese régimen de facto. Pero la suspensión de las garantías ciudadanas o la violación del más elemental derecho a la defensa no fueron las únicas arbitrariedades. A estas personas los obligan a subir esposados por ese pasadizo, muy incómodo. Tengo noción incluso de que hubo algunos que cayeron durante el trayecto ese y sencillamente fueron empujados por las culatas de los fusiles de los militares que los conducían. Cuando Fidel entra al local del juicio, Fidel levanta los brazos esposados y choca los grilletes uno con otro, llamando la atención. Con la venia, señor presidente. Con la venia, señor presidente. Pero no lo dejan hablar. Con la venia, como no lo dejan hablar, entonces Fidel comienza a hablar. Y le dice al presidente de la sala las palabras, qué garantías constitucionales puede existir cuando han traído a todas estas personas detenidas esposados. Presunto rehén de un juicio tergiversado ante la opinión pública, Fidel apostó por la precisión política de sus argumentos legales. Baudilio, que es una agente revolucionaria, estuvo vinculado al movimiento 26 de julio, fue miembro del movimiento 26 de julio, conocía a Fidel, sabía cómo Fidel pensaba. Ya Baudilio comienza a hacer un interrogatorio mucho más directo, pero buscando precisamente que Fidel se refiriera, sin violar, entre comillas, lo establecido en la Constitución y las leyes, en la declaración del acusado, pero que se fuera a la parte política de este juicio. Para acallar la fuerza de tales arengas, el juicio del Moncada se movió desde la sala del Pleno del Palacio de Justicia hasta un estrado improvisado en el Salón de Actos del antiguo Hospital Provincial Saturnino Lora, que cerró sus puertas a la transparencia judicial. La ley establece el principio de publicidad de los debates. Ese es un principio procesal. Todo acto de justicia es público.
salvo las excepciones que establece la ley. Y las excepciones que establece la ley son excepciones de moral o de orden público. Y allí ni se contravenía la moral, ni se contravenía la honestidad, ni se contravenía el orden público. Fue en aquel juicio amañado donde se gestó la verdadera victoria del Moncada. Cuenta Liranza que ya entonces se veía en los ojos de los jóvenes del centenario el respeto por el líder del movimiento, absuelto con creces por la historia. En Santiago de Cuba, Claudia González Catalán, Cubavisión Internacional. Volvemos nuevamente al análisis del proceso de normalización de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos con el profesor Carlos Alzugaray. Y doctor, uno de los momentos más importantes en este último año fue justamente la visita a Cuba de Obama. ¿Cómo la valora en el medio de todo este proceso? Bueno, primero hay que tener en cuenta que esta fue una visita que se pactó por los dos gobiernos, es decir, ambos gobiernos se pusieron de acuerdo en que se produjera la visita, el momento de la visita y el programa de la visita. Yo creo que Obama traía tres objetivos a Cuba. Uno, consolidar el proceso de normalización con el gobierno del presidente Raúl Castro, cosa que se logró. Y segundo, más bien una operación de relaciones públicas que no estaba dirigida solo al público cubano, estaba dirigida también al público norteamericano. Cuando el presidente de Estados Unidos habla y dice determinadas cosas, hay que tener en cuenta esto, que no está solo hablando con nosotros, está hablando No somos también, los únicos destinatarios. No somos los únicos destinatarios de sus mensajes. Yo creo que esa fue una operación que salió bien, aunque podemos tener discrepancias. Yo personalmente tengo discrepancias con algunas de las cosas que dijo. Creo que él hizo algo muy importante, si uno lo compara con lo que dijo Eisenhower. Eisenhower fue el presidente que rompió relaciones con Cuba. Su último planteamiento en una conferencia de prensa fue decir: cualquiera diría que estos cubanos son unos malagradecidos porque no nos han agradecido lo que hemos hecho por ellos. Obama reconoció que Estados Unidos se equivocó con Cuba. Eso lo dijo en una parte de su discurso. Así que yo creo que esa parte la cumplió bien. Y para el gobierno cubano significó algo muy importante, que es continuar con este proceso de normalización con un hecho de trascendencia política que mucha gente pensaba que no se podía producir y se produjo. Y aquí estamos. Es decir, no vamos, porque es importante también tener algo en cuenta. Este país ha cambiado, este no es el país de antes de 1959. Estados Unidos pudo imponerse a Cuba antes de 1959 por una serie de métodos, pero porque tuvo aliados muy importantes en Cuba. Yo no creo que tenga aliados. Hay gente, por supuesto, pero no hay aliados importantes entre los distintos sectores de la ciudadanía cubana. Ahora, en el Congreso de Estados Unidos han sucedido hechos con respecto al tema Cuba y teniendo en cuenta que un posible levantamiento del bloqueo debe ser aprobado ¿cómo ve entonces ese contexto? Yo creo que ese es un proceso que está marchando paulatinamente con mucha problemática, pero de una manera favorable a Cuba y favorable al proceso de normalización. Ya hoy en día, los que defienden el bloqueo no tienen los votos para mantener el bloqueo. Se puede decir que si el bloqueo fuera votado hoy, no sería aprobado. Si las leyes Helms-Burton y Torricelli fueran propuestas hoy, no serían aprobadas. Se está avanzando, se han logrado algunos éxitos. Creo que los sectores más contrarios al levantamiento del bloqueo, como pueden ser algunos senadores y representantes cubanoamericanos de la extrema derecha cubanoamericana, porque también hay que tener en cuenta que la comunidad cubanoamericana ha cambiado, creo que están en una batalla defensiva, están retrocediendo en una batalla defensiva, todavía logran cosas, pero por ejemplo un hecho muy importante, cuando se presentaron las últimas enmiendas favorables al levantamiento del bloqueo, que al final los que la propusieron las retiraron, los congresistas cubanoamericanos fueron a ver al señor Paul Ryan a pedirle que no se votara. Y Ryan le dijo, no, se va a votar. Entonces ellos tuvieron que concentrarse en lograr que esta gente retiraran las enmiendas. Entonces esto te indica que se va avanzando, es un avance lento, pero por supuesto estamos en año electoral, va a haber elecciones en noviembre y el escenario puede cambiar. Hablando entonces de elecciones, ¿cuánto más podría hacer Obama antes de salir definitivamente de la Casa Blanca? Bueno, yo creo que en este momento, y por lo menos hasta noviembre, no va a hacer nada. No es lógico que lo haga porque es una etapa muy sensitiva. Ahora,
una vez que se haga la elección, él tiene varias opciones. Si sale Hillary Clinton, Hillary ha dicho que va a continuar la misma política, ellos dos se pondrán de acuerdo para ver qué nuevas medidas van a poner, que son inevitables. Y claro, también aquí hay algo muy importante, ¿qué va a pasar con el Congreso? Algunos pronostican que Trump va a tener un efecto tan negativo sobre el Partido Republicano que es posible que el Partido Republicano, es bastante seguro que el Partido Republicano pierde el Senado. Pero si pierde la Cámara y el Senado y Hillary es la presidenta, por supuesto eso abre el camino para el levantamiento del bloqueo. Ahora, si gana Trump, habría que ver. Ahora, algo muy importante que hay que subrayar de este momento histórico, de este proceso electoral norteamericano. Hasta el 2008, la tendencia era que si tú querías ganar las elecciones norteamericanas, tenías que ganar la Florida. Y si querías ganar la Florida, tenías que ganar el voto cubano-americano. Bueno, Barack Obama demostró que eso no era así. Si Barack Obama ganó el voto cubano-americano sin tener una posición más dura hacia Cuba que sus dos contrincantes, John McCain y Mitt Romney. Este año los que tenían las posiciones más duras hacia Cuba desaparecieron. Marco Rubio, Ted Cruz y Jeb Bush. Entonces hay que ver cómo eso se va a producir, pero esos serían los dos escenarios. Un escenario con Hillary electa y con mayor fortaleza del Partido Demócrata, eso abriría el camino al levantamiento del bloqueo. Un escenario con Trump presidente, que sería un escenario muy complicado, y yo digo que hay que ver cómo va a gobernar Trump. Si va a gobernar como este candidato que luce tremendo, o si va a gobernar como un hombre de negocio. Si va a gobernar como un hombre de negocio, que lo es, bueno, quizás también el camino del bloqueo del levantamiento del bloqueo se facilita. Esperemos entonces. ¿Cómo sueña el Sugaray las relaciones entre Cuba y Estados Unidos? En breves palabras. En breves palabras. Yo las sueño basadas en los principios del derecho internacional. Igualdad soberana, beneficio mutuo, resolución amigable de las disputas y no injerencia en los asuntos internos de ambos países. Le agradecemos entonces, doctor, por habernos acompañado y por sus consideraciones para Cuba Noticias Resumen Semanal. Gracias. Seguimos, por supuesto. Invitamos entonces a seguir con nosotros en Cuba Noticias Resumen Semanal con más informaciones. Trinidad se consolida como destino turístico en el país. A su condición excepcional de ciudad patrimonio cultural de la humanidad, une los atractivos de sus playas y del Valle de los Ingenios. La tercera villa de Cuba posee notables encantos naturales y atesora uno de los conjuntos patrimoniales más conservados de América. La ciudad museo del Mar Caribe es sitio de obligada visita. En la actual etapa de verano, Alemania se posesiona como el principal mercado emisor, seguido por Canadá, Francia y Cuba. Sobrepasamos ya, con relación al año anterior, los 4 millones de utilidades con igual periodo de la etapa. Sobrepasamos los 2 millones de SOC en utilidades al cierre del periodo. Al 133% se cumple el plan de utilidades en divisas. El complejo hotelero Trinidad Ciudad proporciona a los visitantes interesados en la riqueza patrimonial de una ciudad conservada en el tiempo, instalaciones con excelentes estándares de calidad y confort. Cerca de 53.600 turistas días han recibido estas instalaciones en la primera mitad del año, lo que supera en más de 8.000 visitantes extranjeros, igual etapa del 2015. La Ronda hoy es un hotel que está contratado con Habana Tour, con un riesgo a un 100%. Tenemos Madolore contratado con Viajes Cubanacán, con la agencia de Viajes Cubanacán, a un 70%. Y tenemos el Mesón del Regidor, que a pesar de ser un hotel pequeño, está contratado con CTN, con la agencia de viajes CTN, Cuba Travel Network, a un 100% de riesgo. Es decir, que tenemos garantizado el cumplimiento de los ingresos. Los trabajadores por cuenta propia dinamizan la actividad en el sector turístico al atender a más de 91.000 visitantes en el presente año. En la ciudad de Trinidad, las propuestas de hostales y paladares resultan decisorias en el creciente arribo de visitantes. En el polo turístico de Trinidad está previsto construir 12.000 nuevas habitaciones hasta el año 2030, un proceso inversionista necesario que responde al creciente arribo de visitantes a una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad.
La península Ancón inició el verano con sus playas repletas de bañistas. Más de 440 habitaciones están disponibles para la comercialización de agencias y ferias promocionales, al tiempo que unas 200 reciben acciones de mantenimiento con miras a la temporada de invierno. Llegamos así al final de este resumen semanal. Nos despedimos con imágenes de jóvenes cubanos que han concluido sus estudios universitarios, resultados que se unen a las celebraciones por el aniversario 40 del Sistema de Centros de Educación Superior, algo que prestigia a esta isla, que cuenta con más de 1.200.000 universitarios. Ha sido un placer compartir con usted estos minutos. Le esperamos el próximo fin de semana.